Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Tribuna Abierta. Empezamos esta semana enlazándonos directamente con el Congreso. El vicepresidente de la República, Omar Chejade, acaba de ser suspendido con 120 días. Vamos con lo que nos tenga que informar Juan Carlos Portilla desde el hemiciclo. Adelante, Juan Carlos. Rosa María, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, por 101 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República ratificó el informe de la Comisión de Ética que preside el congresista Humberto Lay, dándole 120 días de suspensión al legislador y vicepresidente Omar Chejade. La nota un poco discordante, si podríamos decir, Rosa María, fue que minutos antes de que se votara, porque al parecer había un acuerdo previo de la Junta de Portavoces para que no hubiera debate y se votara directamente sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la suspensión, la congresista de Gana Perú, Julia Tevez, pidió que se reduzca la suspensión o la sanción o la recomendación de la Comisión de Ética a 60 días. Esto motivó el rechazo de las bancadas opositoras, básicamente el fujimorismo y el APRA. Se llamó a una reunión de voceros por parte del presidente Daniel Abugataz. Después de unos 20 minutos aproximadamente que duró esta reunión, se regresó al Pleno y sin debate, Rosa María, y rápidamente se dio paso a la votación con el resultado que te acabo de mencionar, 101 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Entonces Omar Chejade ha sido suspendido por 120 días, Rosa María, en esta sesión que parecía que iba a durar un poco más, pero lo más largo en todo caso de la jornada ha sido el alegato de Omar Chejade, que ha durado casi 1 hora 10 minutos, donde se dedicó básicamente a tratar de destruir las versiones del general Arteta y de calificar de error en muchos casos que Humberto Lay, presidente de la Comisión de Ética, ha cometido muchos errores. Sin embargo, bueno, eso no le valió pues para que al final no se le aplique la sanción. 120 días por Omar Chejade. Sí, Rosa María. Juan Carlos, lo primero que me da la atención es que el viernes en el Congreso para la votación de Mado Romero solo asistieron 90 congresistas. Esta vez 107 han asistido de los 130. Ciertamente uno siempre se pregunta dónde están los demás. En la bancada de Gana Perú, además de la congresista Tello, que pidió 60 días en vez de 120, perdón, Tevez, ¿hay alguna otra voz que se alzara en defensa del señor Chejade después de su alegato? No, Rosa María, solamente fue Julia Tevez la que se puso de pie. De repente esto estaba coordinado, no lo sabemos. Ella se puso de pie, pidió una cuestión previa al presidente del Congreso, se la otorgaron y pidió que se dieran o se redujera la suspensión de 120 a 60 días, como te mencionaba, esto causó pues un rechazo. La cuestión previa nunca llegó a votarse. Nunca se llegó a votar, Rosa María. Cosa extraña, ¿no? Pero normalmente una cuestión previa tiene que votarse. Así es. No se votó, se fue de frente a la votación y se acabó la discusión. Claro. Hizo el pedido Julia Tevez, hubo una especie de rechazo opositor, Daniel Abugataz llamó una junta de voceros y luego de la junta de voceros se fue a la votación final con el resultado que te acabo de mencionar. 120 días, esto implica que regresaría el 5 de abril el señor Chejade. Así es, si hablamos de días legislatura, aquí siempre hay una, digamos, controversia, Rosa María, porque algunos se aplican a veces días legislatura, por lo cual si comenzamos a contar, quedan muy pocos días para que finalice esta legislatura, hasta el 15 de diciembre, y comenzaríamos a contar en marzo la siguiente legislatura, entonces el castigo podría durar un poco más. Si son 120 días legislatura, el periodo de suspensión podría ser un poco más largo. Si son días calendario, como tú dices, estaría aquí en marzo. Normalmente han sido días calendario. Dime, acá hay algunos que me preguntan si ya pagaron gratificaciones en el Congreso o no. Bueno, por ley antes del 15 se deposita. Yo creo que ya muchos congresistas han pasado ya por caja Rosa María. Acá todo el mundo está diciendo ya, pues, se han esperado que cobre la gratificación para votar los 120 días. ¡Qué barbaridad! Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos Portilla. Esto no lo podemos afirmar, ciertamente lo que acabo de decir este instante, pero sería bueno averiguarlo. Muchas gracias por este enlace desde el Congreso. Ha sido Juan Carlos Portilla de ATV+, que colabora esta noche con nosotros. Y vamos a una ministra que hoy día volvió a meter la pata. Miren lo que dijo la ministra Aída García Naranjo. Yo creo que Cajamarca va a recuperar, digamos, su desarrollo normal. Era muy importante que ese
que se reabran los mercados, que la población se sienta segura, que consideren que el presidente Ollanta Humala ha dado su palabra y las decisiones de que este proyecto de Conga no va más, y por lo tanto lo que correspondía efectivamente es la vuelta a la normalidad, ¿no? Lamentablemente los precios de alimentos habían subido, se estaba especulando, había carestía de vida, y que eso es absolutamente perjudicial a la población de Cajamarca. Así que yo espero, digamos, el retorno a la paz, el retorno a la normalidad de todo el pueblo cajamarquino. Así que saludo, digamos, el conjunto de, digamos, decisiones de la población de desarrollar un retorno a la normalidad. Eso es lo que podría decir. ¿Considera que el gobierno se ha demorado en tomar esa decisión? No, yo considero que el gobierno ha sido muy cauto en el sentido de preservar la vida de la población, de tomar decisiones frente a las mineras, y que ha sido muy cauto efectivamente en establecer mecanismos de diálogo, mesas de diálogo, y creo que esa ha sido la política correcta fundamentalmente producida en esa gestión. ¿Qué tal metida de pata? El presidente ha dicho que Conga no va más. Uno, jamás lo ha dicho en público, ha dicho siempre Conga va. Y dos, si lo ha dicho en privado, que nos cuente pues la ministra. Horas después la ministra tuvo que salir a rectificarse y señalar que lo que ella había querido decir era que Conga va, pero con las mitigaciones ambientales, discusión de normas, etcétera. ¿Qué tal metida de pata? En diciembre dicen que cambian el gabinete. Vayan ustedes pidiéndole a Papá Noel su lista de quiénes tienen que irse y quiénes quedarse. Pero la verdad es que, bueno, parece que fue un lapsus, pero yo lo escuché bien clarito, ¿eh? El presidente ha dicho que Conga no va más. Pucha, eso era todo lo que querían que firmen ayer el primer ministro y los ministros que asistieron a Cajamarca, ¿no? Que el proyecto es inviable. Eso jamás se puso en el acta y por lo tanto, bueno, los representantes de Cajamarca decidieron no firmarla, ¿no? Pero en fin, vamos a hablar del estado de emergencia también, que en realidad ya a estas alturas no sorprendió a nadie. Hace días que yo les digo que una fuente muy alta dentro del Poder Ejecutivo me señaló que si no se llegaba a un acuerdo, se declaraba el estado de emergencia para poder regresar a la normalidad. Y así ha sido. Hoy ha habido paz social en Cajamarca. Pero vamos a hablar de eso en un instante. Primero vamos a ver cómo reaccionó el Congreso ante esta medida. Veamos lo que dicen algunos congresistas. Yo creo que ante una situación como la que se está viviendo en las provincias en las cuales se ha declarado el estado de emergencia, el Estado se ha visto obligado, el presidente de la República, a tomar la decisión, la cual yo saludo y felicito. Bueno, lamentablemente los errores de la dirección, tanto del gobierno regional como los dirigentes, produjo lo que tenía que producir, ¿no? La ciudadanía exigía resolver el problema a gritos de Cajamarca. Había una población ya no atendida, había serios problemas económicos, ¿no? Que se va a ver seguramente en los próximos días, especialmente en el tema de los ganaderos, el propio comercio. Y algo que parecía tranquilo y que se había sido conducido bien, ha terminado de una manera que nadie quería, ¿no? Para la democracia no es una buena cosa declarar en estado de emergencia una región tan importante o ninguna región del país. Pero a la hora de hacer las evaluaciones van a tener que darse cuenta que cometieron un error, un gravísimo error. No se puede radicalizar toda una región, ¿no es cierto?, en función a una causa por más justa que sea. Yo le agradezco al presidente que haya escuchado de alguna manera la voz de todos aquellos cajamarquinos que no podían salir a las calles, que no podían mandar a sus hijos al colegio, que estaban desabastecidos, que no podían circular y que lamentablemente estaban siendo víctimas pues de personas que no necesariamente buscaban solución, sino que más bien querían reforzar el conflicto, creo, por temas políticos e ideológicos, como se ha visto demostrado al no querer el diálogo y haber roto cualquier acuerdo que se hubiera podido tomar. Sin embargo, el estado de emergencia demuestra pues que en un inicio no se tomaron las medidas necesarias y hubo falta de liderazgo y de decisión por parte del presidente de la República y del Ejecutivo en general. Aunque ya el gobierno ha reaccionado con la declaratoria de emergencia a 4 provincias de Cajamarca, algo que no se ha debido llegar a este punto, pero creo que era la única salida que tenía el gobierno, porque ya se estaba perdiendo, se había perdido por completo el principio de autoridad, y no hay ninguna duda que por un lado están los intereses
reales, genuinos de la población, de proteger sus fuentes de agua, ¿no? Esto es legítimo y tienen todo el derecho de hacerlo. Pero también está, por otro lado, gente que asusa, gente que levanta los ánimos, gente que promueve el caos, el desorden, y eso pues es muy negativo, y eso un gobierno no lo puede permitir dentro de un Estado de Derecho y de democracia. Contrario a lo que algunos creen o están promoviendo, el estado de emergencia no es una medida arbitraria. Está prevista en la Constitución Política del Perú, que tengo en la mano, en el régimen de excepción, el artículo 137. Y se los voy a leer porque es clarísimo. Aquí no hay nada inventado. El presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado, es decir, para siempre, ¿no es cierto?, en todo el territorio nacional o en parte de él, que es este caso, que son 4 provincias, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción que en este artículo se contemplan. Y básicamente son 2. El primero es estado de emergencia. En caso, vamos a leer en qué caso, pues no es en cualquier caso, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, que es este caso. O sea, cuando las personas no pueden ir al colegio, no pueden ir a comprar, no pueden transitar por las calles, les ponen horarios de racionamiento, etcétera, no tienen, ¿no es cierto?, paz y orden. Catástrofe, ¿no es cierto?, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, se puede decretar el estado de emergencia, o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad puede restringirse o suspenderse, o sea, no necesariamente tiene que suspenderse, puede acortarse un poquito, el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a libertad y seguridad personal. ¿Eso qué quiere decir? Que te pueden detener sin orden judicial por un breve lapso, o por un tiempo. La inviolabilidad del domicilio. ¿Eso qué quiere decir? Que la policía puede entrar a tu casa y te puede detener. La libertad de reunión. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden haber mítines políticos. Y de tránsito. Eso quiere decir que se puede restringir la libertad de tránsito. Por ejemplo, puede haber toque de queda. Hoy en Cajamarca no lo hay. Pero esa es una restricción a la libertad de tránsito, ¿no es cierto? Y el artículo señala en qué artículos de la Constitución están comprendidos. En ningún caso, en ninguna circunstancia, se puede desterrar a nadie, obviamente. El plazo de estado de emergencia no excede de 60 días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República. ¿En este caso lo ha dispuesto? No. En este caso, el control del orden interno lo asume la Policía Nacional del Perú, como normalmente es. Lo que ha aparecido es una resolución suprema del Ministerio de Defensa estableciendo algunas circunstancias en las cuales la Fuerza Armada va a prestar su apoyo, sobre todo para el normal funcionamiento de servicios públicos, aeropuertos, carreteras, estaciones de electricidad, agua, provisión de otros servicios, etc. Hay otro estado de excepción que se llama estado de sitio, pero como no quiero confundirlos, no se los voy a explicar. Entonces, el estado de emergencia es un mecanismo que la democracia tiene, la democracia no es un mecanismo antidemocrático, para defenderse. ¿Para defenderse de quién? De quien quiere alterar la paz o el orden interno, porque la primera obligación de un Estado es garantizarle a sus ciudadanos el ejercicio libre de sus derechos. No se ha suspendido el derecho a la vida, es decir, el Estado no puede matar, que le quede bien claro a todos, no puede desaparecer, no puede incomunicar, no se ha suspendido la libertad de expresión, no se ha suspendido la libertad de prensa, no se ha suspendido la libertad de asociación, no se ha suspendido ni la libertad de empresa ni la de contratación. Todas las demás libertades están vigentes hoy en Cajamarca y en todo el Perú. Que les quede claro, yo he escuchado al señor Santos mentir descaradamente diciendo que aquí nadie se hace responsable por nadie. Eso es falso. Lea la Constitución, aprenda un poquito y después explíquele la verdad a su gente. Vamos a una pausa y regresamos.